Mis queridos alumnos digitales, ahora les saludo con una reflexión acerca del mes número 4 por día de la invasión de Rusia a Ucrania, en el contexto en el que Rusia reclama una operación militar especial y Europa, la OTAN, Estados Unidos, le llaman la guerra de Putin. Recordemos que Rusia se siente amenazada, recordemos que Rusia quiere garantizar la neutralidad de Ucrania, de que no se va a incorporar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por otro lado también exige el cumplimiento de los acuerdos de Minsk 1 y 2, que era que Ucrania se comprometiera a no maltratar a la población prorrusa del Donbass, en donde se encuentran Donetsk y Lugansk, que se habían autoproclamado como repúblicas independientes de Ucrania, y había dado desde el año 2014 a una larga lucha incluso militar entre estas regiones y el gobierno ucraniano. En ese contexto, en el día que señala el mes número 4 o 120 días, en el día número 120, los líderes de la Unión Europea reconocen que el destino de Ucrania se encuentra unido al del bloque comunitario europeo. Los 27 países que conforman la Unión Europea, después de muchos tirones, jalones, gritos, peleas, desacuerdos, negociaciones, decidieron en Bruselas dar la mayor muestra de apoyo a Ucrania al concederle ya el estatus de país candidato a la adhesión de la Unión Europea. Ya lo habíamos hablado en un video que está aquí también en el canal de Tu Profe de RI. Hablamos de las implicaciones de que se había ido por encima de Albania, de Islandia, de Turquía, de Serbia, ¿no? Que también han estado buscando ser parte de la Unión Europea. El gesto está cargado, sin embargo, de simbolismo hacia un estado como el ucraniano, roto por la guerra, roto por la corrupción de los mismos gobernantes ucranianos, y también roto por la pérdida de soberanía a manos de un Estados Unidos que no solamente controla Europa, sino que principalmente controla casi de manera directa al gobierno de Ucrania, lo que supone que hasta el último ucraniano debe morir luchando por órdenes de Estados Unidos. Y bueno, por otro lado, otro país que también le dan luz verde es a Moldavia. Moldavia, que ha seguido la estela abierta por Ucrania al poco de que arrancara la contienda, obtuvo también el mismo reconocimiento. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y Moldavia qué pitos toca? Así decimos en México. Bueno, Moldavia tiene una zona, una región que se llama Transnistria. Transnistria es llamada oficialmente República Moldava de Pridnestrovia, una estrecha franja de tierra entre Moldavia y el oeste de Ucrania, en la que vive 500,000 de personas. Es un estado escindido, no reconocido, que abandonó Moldavia tras el colapso de la Unión Soviética en 1920. Obviamente Transnistria tiene una población que quiere ser rusa, prorrusa. Hay otra versión europeísta. Moldavia se encargó de decirle a la Unión Europea que ellos iban a intervenir en Transnistria para que Transnistria fuera europea. Pero resulta que en Transnistria, esta franja que tiene frontera con Ucrania desde Moldavia, pues es ni más ni menos que el depósito de armamento soviético de la Guerra Fría. Así que la Unión Europea tiene también bastantes elementos de preocupación para jalarse a Moldavia junto con Ucrania, que todavía está más al oeste. El Consejo de Europa decidió el estatus de candidato de la Unión Europea para Ucrania y para Moldavia, como lo anuncia Charles Michel o Charles Michel, que es el presidente del Consejo y que ha tenido también un discurso completamente antirruso, muy beligerante. Dice que en un momento histórico se da un paso crucial en el camino de Ucrania y de Moldavia hacia la Unión Europea. Dice, nuestro futuro es estar juntos, y se refiere a ambas. Cabe señalar que han dejado fuera a Georgia,
que también estaba como parte de una triada a la que no consideran tan europea. La Unión Europea entonces recoge el guante de la Comisión Europea, que había recomendado dar el paso. Esto lo recomendó a mediados de junio, pero dijeron que había la exigencia de que Kiev, la capital política de Ucrania, emprendiera reformas de gran calado en campos que van desde la independencia del Poder Judicial, es decir, en donde el Poder Judicial no haga lo que le manda el Poder Ejecutivo, hasta la lucha contra el control económico por parte de oligarcas y la corrupción política que existe en ese país. Que por cierto, antes de la guerra, Ucrania era reconocido como uno de los países más corruptos, y por esto se hablaba de que iba a ser un gran bloqueo para adherirse en el futuro, en el mediano o largo plazo, a la Unión Europea. En el texto de conclusiones adoptado el 23 de junio por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo, hubo una meditada fórmula escrita pactada por los líderes y sirvió para marcar el rumbo político de la Unión. En ese sentido, el Consejo decidirá los pasos a seguir una vez que se cumplan todas las condiciones. Decíamos que Georgia, que también reclamó su candidatura al poco tiempo de iniciarse la invasión en contra de Ucrania, se descolgó del grupo. Se le reconoce una perspectiva medio europea, pero la Unión Europea, decíamos, solo decidirá sobre su caso una vez que se haga cargo de una lista de condicionantes. Y si somos sinceros, me parece que esa lista de condicionantes tiene que ver con que ahorita Georgia ya no le es útil a la Unión Europea para golpear a Rusia. Las cosas como son. Por otro lado, aunque usted no lo crea, Emmanuel Macron, el presidente debilitado de Francia, y digo debilitado porque después de las elecciones parlamentarias en segunda vuelta quedó completamente debilitado, perdió 100 curules, ya no tiene mayoría absoluta, ahora se queda con una mayoría simple que le obliga a negociar cualquier ley contra Le Pen o con Le Pen y con Mélenchon. Y bueno, si tomamos en cuenta que tanto Mélenchon como Le Pen tienen buenas relaciones con Putin, Francia va a ser menos agresiva con Rusia de lo que hasta este momento lo había sido. Pero Macron dijo que su discurso era uno de un gran estadista que se iba a inscribir en los libros de historia. Dijo Macron, aunque usted no lo crea, no se vaya a reír, pero dijo: hoy se envía un mensaje muy fuerte, coherente con la que nuestra Europa se ha habido hacer desde el primer día del conflicto. Reaccionar de forma rápida, histórica y unida, con sanciones en contra de Rusia 2 días más tarde mediante el apoyo macroeconómico y militar, y ahora mediante este gesto político de aceptar a Ucrania y a Moldavia. Que le quede claro a Rusia nuestros valores europeos. A mí lo que me queda claro es que Putin le puso una mesa de 6 metros de distancia, que no lo fueron a recoger al aeropuerto, y que Macron primero estaba ahí como niño, adolescente, como puberto, dando lástimas en Moscú, y después viene a decir que es el gran héroe del liderazgo europeo. De adherirse Ucrania, a pesar de que la misma Francia se ve medio opuesto, pues entraría antes que Turquía, que Serbia, que Islandia, que Albania, que Macedonia. Y bueno, esto ha hecho que incluso países como Grecia digan: ¿sabes qué? Vamos a hacer este gesto adelante, pero tenemos que hacer mención de los países de los Balcanes que han estado mostrando bastante furia. Y es que el debate en Bruselas no fue fácil, debido a que países que hasta hace poco habían mostrado pues una negativa para que Ucrania se incorporara a la Unión Europea, como Austria, pues puso como condición una mención expresa a los países de los Balcanes occidentales. Los líderes de esta región protagonizaron una tensa pues discusión en Bruselas tras un encuentro con los 27 que prácticamente sirvió para que los líderes de Albania, de Macedonia y de Serbia mostraran su enfado en un proceso de adhesión que lleva años estancado, mientras vieron cómo Ucrania y Moldavia se acercaron al club de países europeos por la vía rápida.
Viena dijo que quería que la mirada de la Unión Europea no se dirigiera solo al este, pasando por alto a los Balcanes, que fuera contundente con lo que le exige a los Balcanes y a Turquía y con lo que le exige a Ucrania y a Moldavia. Cabe señalar que antes de la invasión rusa de Ucrania, pues esta adhesión parecía muy lejana. Sin embargo, para Kiev fue una cuestión de supervivencia, y pocos días después de que se lanzara esta invasión a gran escala en contra de Ucrania, Zelensky presentó la solicitud y en fast track, en vía rápida, ya los europeos le dieron esta respuesta, que como ustedes pueden observar, se brinca todos los parámetros históricamente recogidos desde el Tratado de Maastricht en la Unión Europea. Y con esto cada vez queda menos claro hasta dónde la OTAN camina por un lado y la Unión Europea camina por otro. Cada vez pareciera que la Unión Europea hace más caso a la OTAN y la OTAN, subordinada a Estados Unidos, vela por los intereses militares de Estados Unidos. Por lo tanto, si pudiéramos hablar de que esta guerra no solamente se está librando entre Rusia y Ucrania, que sería una tontería pensarlo así, va Unión Europea, OTAN y Ucrania. Y nada más para aquellos que ven el vaso medio lleno, medio vacío, señalar también que hay quienes están viendo incluso el que le estén dando a Ucrania una facilidad increíble que no le habían dado a otros países, el adherirse al conquistar a un estado más, como sería Ucrania, y arrebatárselo de la influencia a Rusia, lo que no es tampoco descabellado. Es decir, la Unión Europea incorporaría al estado territorialmente más grande después de Rusia en Europa, 45 millones de habitantes, y pues una potencia granera, sería el granero de Europa si queda de este lado de la Unión Europea. Pues dicen que cuando el pragmatismo y la realpolitik, que es pragmatismo político sin ideologías, se superpone a los valores, cosas ilógicas como esta suceden. Ahora lo vemos a 4 meses de que empezara la guerra entre Rusia, la OTAN y la Unión Europea en el territorio ucraniano. Si esta sesión fue de su agrado, les pedimos que nos ayuden con su manita arriba, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe de RI.